Bien, amables televidentes, Tertulia nos convoca en esta oportunidad para un diálogo con tres distinguidas personalidades participantes en el merecido homenaje que se le rinde en la ciudad de Mérida al poeta peruano César Vallejo. Este homenaje está patrocinado por las instituciones siguientes: la Gobernación del Estado de Mérida, la Dirección de Cultura del Estado, el Consejo Nacional de la Cultura y nuestra Universidad de los Andes. Quiero presentarle a los invitados especiales de hoy. En primer lugar tenemos a Guillermo Rodríguez Rivera, escritor y profesor de la Universidad de La Habana, licenciado en Lenguas y Literatura Hispánicas, y como escritor, como poeta, ha publicado lo siguiente: sobre la historia del tropo poético, ensayos voluntarios, en carne propia, poesía, el cuarto círculo, novela, y es un invitado especial en este homenaje que se le rinde al poeta César Vallejo. Nos acompaña igualmente el profesor Luis Navarrete Horta, profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, graduado de la Universidad Central de Venezuela, exdirector de la Escuela de Letras y profesor de literatura por mi pasantía por allá por Caracas. Ha publicado Poesía y Poética de Vicente Huidobro, Poesía Selecta de Vicente Huidobro, y tiene un libro hermosísimo que me voy a permitir mostrarlo para que le hagan una toma a los camarógrafos. Este libro se llama Literatura e Ideas en la Historia Hispanoamericana. Nos acompaña igualmente el poeta Esnor Rivera, profesor titular de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, exdirector del diario Panorama. Como poeta ha publicado Persistencia del Desvelo, Los Encuentros en las Tormentas del Huésped, El Visitante Solo y El Ocaso de las Cosas. Una publicación, El acoso de las cosas. Y El Acoso de las Cosas, una publicación de 1981. Bienvenidos. Y como el tema lo indica, es César Vallejo y el pensamiento hispanoamericano. En este momento de crisis, de profunda confusión, bien vale la pena que nuestros televidentes tengan una idea de todo lo que se viene diciendo en este merecido homenaje al poeta peruano y conocer un poco el pensamiento de Vallejo en su relación con el curso del pensamiento latinoamericano. Yo creo que es un tema que valdría la pena iniciar este programa porque vale la pena. Las derivaciones éticas de la poesía de Vallejo, por ejemplo, ayer oía en la ponencia del profesor Navarrete que hay un vínculo ético-moral de ese gran artista que fue Vallejo con el pensamiento crítico latinoamericano. Sí, evidentemente sí lo hay. Y no solamente de Vallejo, yo diría de los más grandes creadores de la cultura, de la literatura, del pensamiento social, político latinoamericano. Hay siempre un sesgo ético inevitable, lamentablemente muchas veces al servicio de los poderes establecidos, pero con bastante frecuencia, y yo diría que en los casos más valiosos de nuestra cultura intelectual, de nuestra cultura literaria, en contra de esos poderes. Vallejo es un caso particularmente significativo de esa forma del intelectual latinoamericano insertarse dentro del proceso de cambios sociales históricos, no solamente con una gran obra del calibre de la poesía de Vallejo, que sin duda alguna lo coloca, aun cuando está acompañado de figuras tan señeras como Gabriela Mistral, Neruda, Huidobro, Jorge Luis Borges, lo coloca en un lugar de primera importancia en la poesía continental y de lengua española. Yo me atrevería a decir, después de haber leído con bastante cuidado a toda esta gama de escritores nuestros del siglo XX, que a la larga, con el tiempo, va a ser el poeta más representativo y más permanente de nuestra literatura. Y en este libro que tú acabas de mostrar, Literatura e Ideas en la Historia Panamericana, publicada por la Goben, yo digo que Vallejo es un hombre de la estirpe moral e intelectual de José Carlos Mariátegui, su compañero de generación, y tal vez el ideólogo más rico, más profundo, más estimulante que ha tenido el pensamiento social y político de América Latina. Yo creo que ese parentesco que se establece entre ambos, y que yo lo señalo en este trabajo, por supuesto, como es un trabajo más que todo de relación de literatura e ideas, trabajo más con Mariátegui que con Vallejo, yo señalo que ese parentesco espiritual
hace que la obra de Vallejo trasponga los límites de la literatura y desarrolle con una potencialidad increíble, impresionante, rompiendo todos los esquemas ideológicos, culturales y literarios de la época, irrumpe como una forma cultural realmente latinoamericana en el más alto sentido. Yo creo que la poesía, la obra literaria de Vallejo corresponde en el mejor sentido y con plenitud absoluta con el pensamiento rico, estimulante de Mariátegui. Yo relaciono a Mariátegui con el proceso del pensamiento socialista en América Latina y lo contrapongo con otro gran pensador latinoamericano, argentino, y lo cito, que realmente estuvo demasiado ligado a los modelos del estalinismo soviético, que fue Aníbal Ponce. Yo le dedico una buena parte de este trabajo a contraponer el pensamiento rico, modulado del marxismo mariatiguense, en contraposición al de Ponce, porque creo que el de Mariátegui es el más estimulante. Vallejo representa, a mi juicio, un poco el equivalente en la poesía y en la literatura de ese modelo liberado de sujeciones ideológicas, digamos, sectarias de Mariátegui en lo intelectual. Sí, sin embargo, yo quisiera hacer una pequeña observación. En Los Heraldos Negros hay un poema que está dedicado, no a Mariátegui, sino que está dedicado a González Prada. Sí. Pareciera que en la lectura de González Prada, de los artículos, de las crónicas de González Prada, después recogidas en el libro, influyeron mucho en el pensamiento, no solamente en el pensamiento, sino en esa justicia poética que quiere establecer Vallejo a través de su poesía y a través de sus actos militares. Bueno, es que el propio Vallejo dijo en un poema famoso que no hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo, y también hay varias etapas en Vallejo, ¿no? Hay ese momento de admiración a González Prada, que es un gran pensador, ya casi del modernismo, vamos a decirlo así, ya se le considera en algunos casos un modernista, un hombre de ese momento que incluye a Martí, a Darío, a Rodó, por ejemplo. Y luego, incluso, Vallejo es aprista. Hay una relación fuerte con Aya de la Torre en un momento dado. Y luego viene su vínculo con Mariátegui y pasa más propiamente a las ideas marxistas. Es decir, que hay un proceso de formación como en todo hombre, ¿no? Nadie nace con una idea, sino que va luego estableciendo a lo largo de la militancia de Vallejo en el Partido Comunista parte de 1930, más o menos, sí, unos 7 años después de la llegada a París, ¿no? Yo creo que, yo no sé exactamente la fecha, sí, pero es por esos años. Hay un pensamiento... Cuando él llega a España. Cuando llega a España, exacto, que lo persiguen en París, sí, por sus ideas revolucionarias, se tiene que refugiar en Madrid y vive 2 años en España. Allí se inscribe en el Partido Comunista Español. Pero la militancia política de Vallejo no obstaculizó el desarrollo de un pensamiento. Hay una carta preciosa. Autónomo, hay una de tipo carta marxista, preciosa, pero autónomo. Que él le hace a Aya de la Torre, discutiendo, porque parece que Aya de la Torre le pide algún mayor compromiso en la poesía. Poesía tal vez dirigida en un sentido propagandístico. Él le dice, yo como ciudadano puedo adoptar esa posición, pero como poeta ni yo mismo puedo decidir lo que voy a escribir. Es decir, él dijo no en una oportunidad, un verso muy bello. Muy bella esa, sí, bello, y muy legítimo, ¿no? Que se corresponde con aquello que dijo en una oportunidad, hacedores de ideas, hacedores de imágenes, perdón, devolver la palabra al hombre. Devolver las palabras a los hombres. Palabras a los hombres. Sí. En el trabajo que yo presenté ayer, en este ciclo dedicado a Vallejo, utilizo esa frase de Vallejo para una de las partes, devolver las palabras a los hombres. Es decir, es el humanismo profundo de estos grandes escritores, entre ellos, por supuesto, Mariátegui era un gran humanista, humanismo marxista pleno, y Vallejo era humanista en el amplio y más grande sentido de la palabra, como artista y como pensador. Ahora en Cuba, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se ha abordado al poeta, como pensador en Cuba? ¿Cómo es ese proceso? El poeta es, yo diría que una figura influyente desde que se conocieron sus libros en Cuba.
ya entró aquella antología de Losada, entró una de Claridad también por los años 40 y eso... La de Claridad es del año 42, de Javier Abril. Yo creo que esa fue la primera que una entró. antología, pero Cuba, bastante limitada. Ajá. Sí. Bueno, esa... Fue mayor la de Leosado en 1940. Bueno, yo La de creo que Losada en 49, ¿no? Creo que la que tiene un 98. peso. Cintia Vitier me contaba, un poeta cubano y un crítico importante, me contaba que él le llevó cuando era novio de Espina García Marrús, su esposa y importante poeta, el libro de Claridad de Javier Abril. Y que es un libro que él, bueno, le tiene una veneración entrañable tanto por razones literarias como por razones personales. Es decir, que ese libro incidió mucho en la formación de los poetas de Orígenes, por ejemplo, y desde entonces no ha parado. Los poetas del 50, es decir, Fayad Jamís, Eberto Paía, Roberto Fernández Retamar, esos poetas también beben de Vallejo. Y luego los poetas de mi generación. Eso sí, creo que es una presencia permanente. Y los más jóvenes, los nuevos también, tal vez lo que sean diferentes la lectura de Vallejo, cada uno lea su Vallejo, pero eso también es otra posibilidad del gran poeta. Claro. Cada uno tenga su lectura. Yo pienso que lo que dice Luis es muy interesante con relación a la definición ideológica de Vallejo. Pero uno lee, por ejemplo, los primeros libros de Vallejo. Vamos a ver Heraldos Negros y Trilce, 1919-1922. Uno siente que en Vallejo no hay ningún propósito definido desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista poético de la vanguardia. Él mismo dice que él no quiere pertenecer a ninguna vanguardia, sino que la poesía le nace como por el afecto o el rechazo que las cosas que hay alrededor le van suscitando. De tal modo que es una poesía impremeditada, pero con un fondo ideológico del cual pueden extraerse líneas capitales para el pensamiento latinoamericano. Ahora, hay una línea, hay una estética del tormento, de la angustia en Vallejo. Hace una poesía que crea un lenguaje. Y valdría la pena, en nuestra próxima vuelta, tratar el papel del escritor en este contexto de inmensas contradicciones, confusiones, de desarraigo. Sería muy bueno que tratáramos ese punto en nuestro próximo Negro. Ya volvemos. Bien, continuando con esta agradable tertulia en torno a la imagen del poeta César Vallejo y el pensamiento latinoamericano, quedó en pie un planteamiento. Se habló de una estética del tormento, una estética de la angustia, que no aisló, no desvió a Vallejo de ese pensamiento que buscó vincularlo siempre con la problemática del hombre, en este caso un poeta bastante humanista, con un compromiso, si no bien definido, sí claro en cuanto a lo que se perseguía, ¿no? Yo creo que valdría la pena, profesor, que ahondar un poco en este punto. Bueno, sí, precisamente el texto que yo traje a este encuentro, que se llama Actualidad de Vallejo, intenta abordar este problema que yo creo que deja de ser en estos momentos, sobre todo de Venezuela, tan crítico, y de América Latina, deja de ser un problema meramente intelectual y se convierte en una acuciante necesidad de rectificación social, histórica de nuestros pueblos. Los escritores muchas veces son vistos como gente que escribe bonito o que escribe cosas muy hermosas y que sirven para, digamos, vivir mejor de cosas artísticas y no ligado a los pequeños menesteres de todos los días. Pero también los escritores de pronto dicen cosas que sacuden a los pueblos y juegan papeles importantes, ¿no? en las grandes transformaciones sociales. Yo creo que Vallejo cumplió ese papel a cabalidad, junto con ser uno de los poetas más profundos, más densos, más revolucionarios en el sentido artístico que ha tenido la lengua castellana. Fue un hombre alerta, un hombre que nunca dejó de pasar una injusticia, un atropello, una violación de los derechos del hombre sin denunciarlo. Y no con una denuncia, digamos, superficial, no de la manera escandalosa, sino con textos que iban al fondo de los problemas, que trataban de esclarecer el por qué el humanismo es una fuerza decisiva para que la humanidad pueda seguir gozando no solamente de los bienes materiales, que está muy mal repartidos sobre la tierra,
sino de los bienes espirituales que lamentablemente también están muy acumulados de un solo lado. Ese papel ético de Vallejo yo creo que es uno de los valores sustanciales que en este momento de crisis que está viviendo el mundo globalmente, pero yo diría que nos toca más directamente en nuestros pueblos, esto crisis ética, necesita recuperar el pensamiento de un hombre como Vallejo, que sin ser un intelectual, digamos, ligado al trabajo de la reflexión teórica, como lo fue Mariátegui, no dejó de pasar jamás ninguna oportunidad para incidir profundamente hay una en ese zona aspecto. que se ha explorado últimamente del trabajo de Vallejo, que es su ensayística, Sí, sus claro. artículos, que son muy reveladores, incluso reveladores para su propia poesía, porque me parece que era una zona que fue quedando como rezagada. Yo creo que Vallejo sigue siendo el arte y la revolución. Pensaba en Contra el secreto profesional, estos libros precisamente que el profesor Navarrete trae consigo. Van revelando que en este hombre no hay un espontaneísmo, no hay simplemente el artista tocado por la gracia, sino que hay una reflexión muy profunda sobre todos los temas del arte y de la realidad de su tiempo. Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, Claro. que Yo hablaba esta mañana, hablaba en la exposición que hice de dos formas de justicia que se observan en el trabajo de Vallejo, en la obra y en la vida de Vallejo. Es una especie de justicia poética, la justicia que quiere brindar afecto, brindar ternura con el don de la palabra a toda la gente del mundo. Y la otra es la justicia práctica, la justicia militante, yo la llamo la justicia militante, la de estar denunciando permanentemente, de estar enfrentando permanentemente a los explotadores, a los injustos. Ahora, las dos formas de justicia que se contemplan en Vallejo no andan una por un lado y la otra por el otro, naturalmente, pero uno siente que él rehúye de algún modo dentro de sus poemas la pertenencia, como dijo Guillermo mismo, que él no quería hacer poesía de encargo ni de propaganda De ni de esa cartel. cosa, y tampoco quería, él rehuía cualquier compromiso esteticista con los grupos de vanguardia de la época. Sí, bueno, Vallejo en varios textos, digamos, lo llamémoslos teóricos, más bien reflexivos, sobre el quehacer del escritor, sobre el papel de la literatura, de la poesía, del artista en la vida social, él esclarece, yo creo que bastante bien. Lamentablemente grandes discusiones posteriores olvidaron a Vallejo en la década del 60, que fue una década de grandes convulsiones sociales en Latinoamérica. Se empezó a discutir otra vez la monserga del que el escritor tiene que jugar un papel en la vida social y política, y ya Vallejo había escrito sobre eso en la es que década mucho de esto del 30, cosas estaba esenciales. disperso y no se conocía. Es decir, esto se recoge ya a fines de los 60, muy tarde. Y estuvo 30 años perdido por ahí sin recopilarse. Estos trabajos quedaron, como tú dices, En publicaciones periódicas en periódicos o inéditas. y recientemente han sido recopilados, ¿no? Sobre todo El arte y la revolución y Contra el secreto profesional, porque en América Latina ha habido las historias literarias han cometido un gravísimo error, que es que cuando un poeta es muy poderoso como poeta, lo muestran exclusivamente como poeta. Entonces, por ejemplo, Neruda es poeta y punto, y Neruda escribió textos en prosa bellísimos, hermosísimos, tiene reflexiones sobre la literatura, el arte social. Vallejo es poeta porque realmente lo es, y esencialmente fue un extraordinario, el más grande poeta de habla española, yo creo que de este siglo. Y sin embargo, la gente no se detiene, es decir, los críticos no se han detenido a pensar que hay un sustrato ideológico, que hay un sostén muy profundo de toda esa poesía, ¿no? Que no es una poesía, como tú acabas de decir, de cartel, una poesía propagandística, sino una poesía profundamente sentida, de una tremenda autenticidad, pero que tiene un sostén ideológico, que están en multitud de textos que escribió Vallejo sobre la función del arte, el papel del artista en la sociedad, y que nunca congenió Y valoraciones de con toda la ningún cultura de su sectarismo, tiempo, ¿no? ni Bueno. con ningún dogmatismo. Vallejo fue el escritor más antidogmático y más antisectario que hubo en el pensamiento marxista latinoamericano de ese momento. Dijo en una oportunidad, yo no puedo permitir que la sinfonía pastoral valga más que mi sobrino, que se llama Eli, algo así, ¿no? Se refería también a la pintura de Picasso. Dice, yo no puedo permitir que la pintura de Picasso valga más que el portero de mi casa.
Hay una línea ahí muy humanística, muy hermosa. Una línea ética. Se ha hecho en realidad una investigación de por qué la dispersión, la postergación que todos estos libros de trabajo teórico de Vallejo han sufrido, y por qué también esa misma postergación y esa misma dispersión se produjo con respecto a su obra poética. Hemos hablado aquí que apenas en 1942 sale una antología, la de Javier Abril. Exacto. De En Claridad. 1948 una más amplia con los La de Monguió. Pareciera que hubiera el propósito, incluso dentro de su país, hubiera habido el propósito de postergarlo, de minimizarlo. Quizás haya habido grandes intereses, poderosos intereses que hayan incidido en el opacamiento de la obra de denuncia y de desgarramiento de Vallejo, así como también en la obra teórica de sus ensayos. Ahora, el estudio del poeta en América Latina, ¿cómo está eso actualmente? Desde Juan Larrea, creo que fue su amigo. Sí, que fue su primer editor, además. Que le editó la colección casi completa de toda su obra poética en Seis Barral, en Madrid. Sí, sí. Y yo creo que esa colección Y creo que es ahora ejemplar. publica los primeros libros a raíz de la muerte de Vallejo, quien organiza Exactamente. la cuestación, porque Vallejo se deja inéditos Poemas Humanos y España parte de mí este cáliz. España parte de mí este cáliz lo había entregado a las prensas de la República Española, Sí. pero cae Valencia en poder de los ejércitos de Franco, y entonces por cierto, que me han dicho, no he podido verificarlo, pero me parece muy interesante, que en unos sótanos en Valencia se han encontrado los ejemplares de España aparte de mí este cáliz, la edición Príncipe. Se lo editó que Manuel fueron Altolaguirre. Escondidos allí, y ahora han aparecido al cabo de, pues, imagínense usted, son año 37, 55 años, Sí, sí. aparecen los ejemplares originales de una edición que se consideraba perdida Esta es la última edición. y que luego se edita por la REA, conjuntamente con Poemas Humanos. bueno. Ese libro que tú dices de Larrea aparece ahora en Visor Estudios también, Visor Estudios, sí, una edición muy buena, muy interesante, ¿no? Porque se le quiere hacer justicia realmente a Vallejo. Ahora, Altolaguirre, el poeta Altolaguirre creo que fue el mismo que editó España en el corazón. España en el corazón de Neruda, sí, y lo y las tiraron en páginas, Vivió muchos años en La Habana. el papel, Luego de la caída de la República. el papel de la primera Luego edición de Raíz. España en el corazón de Neruda se hizo con las camisas y la ropa de los combatientes, ¿no? En el frente de batalla de España. Es una cosa Pero el libro muy de emocionante, Neruda sí ¿no? circuló, pero el de Vallejo Sí, no y llegó. entonces España en el corazón de La mala Neruda suerte, circuló, porque sí, claro. editado por Altolaguirre. Y después el de España, aparte de mí este cáliz de Vallejo, no circuló, sino mucho después. Sí. Aquí tenemos la última edición, el último trabajo. Este es de Este es de la UNESCO. la UNESCO. Sería bueno que Esta es camarógrafo- la edición más crítica, más cuidada que hay de la obra poética completa de Vallejo. Yo tengo un trabajo que se titula la prehistoria poética de César Vallejo, que lo publicó, por cierto, la Casa de las Américas en Cuba, donde yo someto a un examen crítico la manera tendenciosa como se ha editado la poesía de Vallejo. Y creo que la REA, a pesar de que la REA comete muchas injusticias por un exceso de pasión, ¿no? para como cubrir a Vallejo de sus enemigos, etcétera, que no era necesario, ¿no? La REA era muy antinerudista, tenía una pelea terrible con Neruda, y Neruda en un poema se dolía de cómo utilizaban a Vallejo contra él, ¿cierto? En Extravagario. Sí, en Sufro Extravagario, de un aquel poema que se llama amigo que V. murió y que era como yo, buen carpintero. Exacto. Yo lo cito en mi trabajo ayer, yo lo cito en mi ponencia. Bueno, yo digo en ese trabajo que Vallejo ha sido mal editado porque el único edición de las obras, de los poemas completos de Vallejo que incluye los poemas que Vallejo excluyó, digamos, de voluntad de los poemas humanos, es la edición de Larrea. Es el único que le hace justicia. Ni siquiera la edición de Biblioteca Ayacucho de Venezuela, editado por Aguirre, incluye esos poemas. Y me parece que es justicia, porque nadie puede decidir lo que vale o no vale de un poeta. Hay que editarlo completo. Hay una edición reciente cubana que es muy buena, se ha apreciado mucho en Cuba. Es buenísima. Que la de Raúl Hernández Novas, Sí. que es un poeta y crítico, investigador él trabaja en Casa de las Américas y ha hecho una muy buena edición crítica de Muy la cuidada, poesía completa. muy cuidada. Vallejo también, perdón, pues. Desde hace un par de años ha salido el libro. La obra completa que yo he venido manejando, la poesía completa, fue la que hizo Georgette
Georgette Vallejo, Sí. en 1968. Sí. Es una obra que editó Francisco Moncloa Editores. Moncloa Editores. Y me parece muy interesante por la cosa de que uno puede estudiar sobre el texto, puede estudiar la manera de trabajar Vallejo, sus originales, porque es una visión similar. Vallejo manifestó también una gran preocupación por esta relación Europa-América Latina, ¿no? Centro, la periferia, que es un tema que bien vale la pena tratar y lo vamos a hacer de regreso, luego de los siguientes compromisos. Sería bueno, pues. Así como César Vallejo antepuso a la libre inmensidad de la vida, a la literatura de pijama, como lo dice él, también mostró una preocupación sobre la relación que se estableció en su época y se sigue estableciendo entre Europa y América Latina. Y como estamos en este marco también de los 500 años y hay una inmensa laraca en torno a la celebración, pareciera que es el año de España, sería bueno, poeta Arnor, que nos planteara las preocupaciones de Vallejo en este sentido. Las preocupaciones de Vallejo yo creo que son las mismas de también, por ejemplo, de don Andrés Bello, cuando escribe su Silva a la zona tórrida. Hay una especie así como de excesivo apronte de los latinoamericanos al mundo europeo en busca de información, en busca de formación. Eso se puede notar en París. Cada quien hace su pequeño viaje a París o su gran viaje a París. Y yo me di cuenta cuando yo estaba en París de algo muy importante. Los franceses no nos tienen para nada en cuenta. Los franceses, sin embargo, no se están percatando de que cuando un latinoamericano va a París, está yendo a la encrucijada, al sitio, al rendezvous, con todos los que tienen las mismas inquietudes en otras partes del mundo y se establecen contactos con gente de Yugoslavia, por ejemplo, o de la China, o de Vietnam, o de donde sea. Y ese contacto es mucho más rico que el contacto que pueda tener el visitante latinoamericano con el francés o con el europeo. De todas formas, el europeo ya, el latinoamericano ya le consiguió la vuelta al asunto. Ya el latinoamericano no está yendo a buscar muchas cosas a Europa, sino que está llevando para malestar de los mismos europeos, porque los europeos, y particularmente los españoles, no quieren que los latinoamericanos tengamos posibilidades de aportar nada nuevo a la lengua en materia de creación literaria. Yo creo que una de las literaturas más ricas en estos momentos en el mundo es la literatura de América Latina. Esto me parece... Pregunto, ¿dónde hay en los últimos 20 años una novelística tan vigorosa como la de América Latina? ¿En qué lugar del mundo? Yo no conozco ninguno. Sí. Cosa que no se podía decir en otros momentos de la historia americana, ¿no? Pero yo creo que ha habido un crecimiento y una madurez en la cultura. Marcelino Menéndez Pelayo, gracias a hombres como Vallejo, entre otras cosas. Cuando Marcelino Menéndez Pelayo escribió su historia de la poesía latinoamericana, aquello fue horroroso, ¿no? Aquello era un energúmeno tratando de disminuir lo más posible a cada uno de los poetas latinoamericanos. Pero, para desgracia de Menéndez Pelayo, poco tiempo después de publicar él su historia de la literatura latinoamericana, surgió Rubén Darío, que es el que empieza a voltear todo el panorama de ese intercambio entre España y América. Luego va Vallejo. Vallejo va, y yo quisiera imaginar cómo transcurría la vida cotidiana de Vallejo en París. Me imagino que no debe ser muy distinta de la que han llevado otros poetas latinoamericanos que han llegado, por ejemplo, o escritores, o novelista García Márquez. García Márquez, que vivió en la Rue Cuyas y ocupaba una habitación en el Hotel San Michel, ha debido llevar una vida totalmente al margen de lo que los franceses hacían. Y reafirmando él su personalidad dentro de ese pequeño cuarto de hotel con el coronel no tiene quien le escriba. Yo imagino que así ha debido ser Vallejo. Vallejo quizás de una sensibilidad más a flor de piel. Desde 1923 que llega a París, se encierra en un mutismo verdaderamente tremendo, ¿no? Escribe esporádicamente, dice Georgette Vallejo, por lo menos en el epílogo de las poesías completas. Pero
después se suelta. Es decir, se convenció definitivamente que él no iba a conseguir absolutamente ninguna ayuda, ningún aporte de ese París que él admiraba y quería tanto, que él iba a conseguir las cosas a través de la aplicación de esa doble forma de justicia, la justicia poética y la justicia material del hombre militante. No sé, pero me parece que esa sensación de minusvalía, ese prejuicio de que tenemos los latinoamericanos, que siempre hemos tratado de buscar en modelos culturales, digamos, extracontinentales, sea Europa, después Estados Unidos, lo que es valioso, para que lo nuestro, que de por sí es valioso, empiece a valer, eso ha estado desapareciendo rotundamente. Y bueno, y los que nos dedicamos al conocimiento o al estudio de la literatura, en el caso estricto de la poesía, tenemos ejemplos que ya se han nombrado, pero que se pueden nombrar en orden y hasta cronológico. La poesía española del siglo XX tal vez no sería lo que es sin la presencia de Darío, no solamente de su obra, sino de su presencia física, de su influencia directa en España, sin la presencia de Huidobro, ¿no?, que estimuló todo un desarrollo del llamado ultraísmo español, el creacionismo español. De Neruda, que mereció un homenaje descomunal de los poetas una cosa, Luis, un detalle muy de la República. ¿Sí? Hubo un historiador de los movimientos de vanguardia, Guillermo de Torres, que escribió su historia de la literatura europea de vanguardia, y que cometió el gravísimo error cuando llegó Neruda por primera vez a España, en 1928 creo. Llevaba los manuscritos de Residencias en la Tierra, y este hombre los miró y tuvo la misma actitud que hubiera tenido Marcelino Menéndez Pelayo con los latinoamericanos, la tuvo con Neruda. Y le dijo, ¿y esto para qué sirve? Esto no se entiende. Le dijo a Neruda con grave responsabilidad. Pero sin embargo, y después él se salva porque se casa con la hermana de Borges, ¿no? Pero sin embargo, lo más valioso de la literatura española, de la poesía por lo menos española de ese momento, García Lorca, Alberti, Altolaguirre, Alexandre, Cernuda, le hacen homenajes y reconocimientos públicos a Neruda. No es que Neruda y a Vallejo no le hacen con los poetas del 27, es que era un poeta del 27, y si era uno más, era como uno de ellos. Exactamente. Se vivía como uno de ellos. Exacto. Y pasado el tiempo, decantadas las cosas, uno lee la poesía francesa, que fue el gran modelo de la poesía, digamos, del siglo XIX, después de Baudelaire en adelante, pasando por Malambert, Rimbaud, Mallarmé, etcétera, hasta nuestros días. Uno lee la gran poesía francesa, incluso la poesía alemana, Rilke, Tracle, etcétera, y la poesía española, y coloca los grandes nombres de América Latina, ¿no?, que no, por supuesto, no escribieron ni en alemán, ni en francés, bueno, Huidobro escribió parte de su poesía en francés, ni en inglés, ni en italiano, sino en nuestro modesto y rico y bello español. Y la coloca al lado de estos grandes creadores, y no hay, es decir, nadie es mejor que otro. Bueno, en el arte nadie es mejor que otro, por supuesto, cuando el arte es verdadero. Eso, la gran verdad del arte es eso. Lo que pasa es que creo que hemos vivido un mundo que García Márquez no es mejor que Homero, ¿no? Nosotros somos un mundo que ha madurado, me parece que este siglo. Aquellos eran mundos ya maduros, y creo que se ha ido reconociendo necesariamente la importancia de América Latina. Yo creo que ya esa visión un tanto minimizadora y autominimizadora que podía darse también en el latinoamericano, me parece que está desapareciendo, si no ha desaparecido. Tú dijiste una cosa muy importante en tu conferencia que tiene enorme vigencia. De lo que se pueden apreciar los europeos, por razones obvias, es de que fueron los que llegaron primero, ¿no? Eso. Por ejemplo, ellos tienen nombres como Rimbaud o como Lautréamont, tienen nombres como Blaise Cendrars o Guillaume Apollinaire, que llegaron primero a muchas cosas. Pero eso no es lo que se persigue en literatura, llegar primero, sino acentuar o darle profundidad a la originalidad lograda, que era lo que pretendía en todo momento César Vallejo. Pero antes de que llegaran los españoles a América, nosotros teníamos a Netzahualcóyotl, el gran poeta azteca, que no desmerece con ningún gran poeta universal de ninguna lengua en ningún tiempo. Por eso yo decía, un poco al final, anterior, que García Márquez no es mejor que Homero, ni Rimbaud es mejor que Netzahualcóyotl,
Cada uno jugó su papel porque fueron grandes creadores en el momento justo en que le correspondió aportar al arte de su época. Entonces, García Lorca o Alberti no es mejor que Neruda o Vallejo, ni ellos son mejor que los otros, son poetas similares. Entonces, ¿cuál es el problema? Además, que cada la uno crítica es un mensaje intransferible, porque lo que dice Vallejo no lo puede decir Rimbaud. Exacto. Y viceversa. Exacto, y son complementarios. No se trata de negar a Europa, no se trata de negar a Tracle, a Rilke, a Rimbaud, a Mallarmé, sino de hacer complementarios a los grandes artistas, a los grandes creadores de todos los tiempos, porque lo son. Entonces la mirada inversa, europocentrista, que teníamos desde América, la crítica literaria latinoamericana fue culpable de esos desaguisados. Claro. Y hoy se están corrigiendo. Ortega y Gasset trata de una manera infame a Darío como supuesto influyente o como poeta influyente en la generación del 98. Lo mismo hace Jiménez, Juan Ramón Jiménez, que le debe tanto a Darío. Juan Ramón Jiménez después denigra de Darío horriblemente. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban que tenían el privilegio de echar por tierra gratuitamente a los escritores latinoamericanos. Eso se está acabando. Y esa relación ha debido conseguirla Vallejo en su punto más álgido por allá por los años 20, cuando él se encontraba y que estaba floreciendo en toda Francia el surrealismo y todos los grandes movimientos de vanguardia pues estaban... Yo creo que ya en los poetas del 27 y los poetas de la República la visión fue otra en España y empezó a transformarse. Yo creo que hoy esa visión ha cambiado, porque hoy en España hay mucho respeto por la literatura de América Latina y creo que es tremendamente leída y reconocida en España. Hay un pensamiento de Vallejo... Aunque haya, algunas visiones de las que uno discrepa, pero bueno, eso lo hay siempre en todas partes, ¿no? Claro. Vallejo se refiere al mal latinoamericano en estos términos. Dice, nuestro mal no radica en crisis específicas de política, de economía, de religión y de arte. Nuestro mal está en que no hemos creado nada. Habría que entonces enmendarle la plana al poeta Vallejo. Bueno, habría que buscar... Hemos creado, entre otras cosas, la poesía de Vallejo. Está bien. Habría que buscar el punto de ubicación de la afirmación esa que hace Vallejo. Yo creo que en realidad el tener constantemente crisis que no provoca el pueblo latinoamericano, sino que son provocados por otros pueblos más poderosos que el pueblo latinoamericano mismo, es la razón en la cual uno podría escudarse para decir que no hemos hecho nada. Pero en el fondo sí hemos hecho. Sí hemos hecho. ¿Cómo no? Yo creo que bueno, esto es un tema que... Vallejo, por ejemplo, es también muy fuerte con respecto a la vanguardia, pero... Sí. Exacto, sí. Bueno, ya volvemos entonces para nuestro último set. Seguiremos hablando entonces del pensamiento latinoamericano y de nuestra gran figura poética César Vallejo. Iba a meterme de pronto y me di cuenta que... Recuerdo 3 versos del poeta César Vallejo, uno que dice, quiero escribir pero me sale espuma, todo está alegre, menos mi alegría, y uno que es muy hermoso que dice, en suma no poseo para expresar mi vida sino mi muerte. Ahí hay una línea de pesimismo que caracterizó buena parte de su obra poética. Yo no lo veo como pesimismo en el caso de, en suma, no, yo no tengo para expresar mi vida sino mi muerte, sino que ahí está planteado el problema de la creación poética de una manera evidente. Para afirmar la vida es necesario pensar en la muerte, pero hay que pensarlo a través de las palabras. Es necesario mover entre la vida y la muerte esa cosa, ese instrumento maravilloso que es la palabra, que es el único capaz de algún modo de vencer a la muerte misma. Entonces, Vallejo lo que se está planteando es la manera de conseguir, entre términos tan dramáticamente opuestos, que la función de la palabra llegue no a ser una síntesis, no a ser un tercer elemento monstruoso, sino a cierto grado de armonía casi imposible entre los opuestos. Sí. Bueno, habría que ver si eso de que quiero escribir pero me sale espuma. Es un soneto. Es un soneto, pero hay que ver si es una especie de burla del soneto de Vallejo. Es Vallejo deja de escribir sonetos prácticamente a partir de Trilce, ¿no? Sí. Pero escribe algunos muy difíciles y a veces son antisonetos, son sonetos muy a su manera. No, y con una rima muy fiel. La rima me acuerdo que era en hoyo, me encebollo. Sí. Entonces hay que ver si esto también es una
crítica del soneto, ¿no? Una especie de burla del soneto. Como aquel el del soneto de Lope, ¿no? Que era un poco como una mamadera de gallo. Decía que Bueno, en un soneto me manda a ser violante. Decía Mariátegui, usted lo mencionaba, profesor, al principio, que había un pesimismo en Vallejo, el pesimismo indígena. Él decía que era el poeta que más expresaba al indígena peruano en sus ensayos, En los sus 7 ensayos. en el último sobre la literatura. Ensayo sobre la literatura. Y decía pero que no tenía nada que ver con el pesimismo literario del decadentismo europeo, sino que era el pesimismo indígena. Tenía que ver con esa visión del mundo de una raza como que aplastada durante mucho tiempo, la que estaba en Vallejo, el pesimismo y el conformismo un poco ante la existencia que iba generando el peruano, el indígena peruano. Y que eso estaba en Vallejo. Claro, porque no era escepticismo, No. ni era una entrega a los valores negativos de la vida, sino era un pesimismo estimulante, creador, para de una inconformidad con la vida, y con la vida tal como él la miraba, y con la sociedad, extraer fuerzas, ¿no?, muy grandes para producir, ¿no?, aquello que pudiera matar el pesimismo. Y eso es un poco lo que hace Vallejo. O sea, Vallejo parte a veces de situaciones críticas muy terribles contra su generación, su sociedad, pero eso le da una fuerza tremenda para recuperar, ¿no?, la capacidad de a partir de la crítica, ¿no?, crear algo nuevo, algo revolucionario. Por eso es que la poesía de Vallejo es revolucionaria sin que él intencional y voluntariamente sea un poeta que quiera hacer poesía revolucionaria. Ese es el gran mensaje de Vallejo. Para Américo Ferrari es la más grande revolución dentro de la poesía latinoamericana, incluso por encima de Darío, así lo dice textualmente Ferrari. Cuando hablábamos de Fue el padre del fenómeno, yo pienso, ¿no? El modernismo. Pero sí, bueno, sí, Vallejo creo. es otro hito, Es otra cosa. Sí. Fundamental. Cuando hablábamos de la relación Europa-América, Latinoamérica y la queja de Vallejo, se nos olvidó tocar un punto muy importante, las escuelas de letras en Latinoamérica. Las escuelas de letras en Latinoamérica fueron fundadas la mayor parte de ellas. Todos estamos involucrados de un modo u otro en ellas. Sí, pero antes eran puros españoles. Como arte y parte. Sí, los españoles que hacían de la literatura española un pensum, daban un pensum tan gordo que a la literatura latinoamericana y en nuestro caso a la literatura venezolana se le ofrecía un espacio menor. Es decir, que la preponderancia de la literatura española sobre las otras literaturas, incluso las autóctonas, era evidente. Y eso no era sino producto, pues, del ventajismo que tenían los profesores españoles que estaban dando vueltas por aquí fundando escuelas de letras. No, es un fenómeno curioso. No? Yo soy profesor de literatura española, Sí. pero yo le digo, mire, yo prefiero hablar, cuando hablamos de la literatura española contemporánea, prefiero hablar de la influencia de Huidobro, de la influencia de Borges, de la influencia de Darío y la influencia que pudo haber tenido Vallejo, que la tomó menos, en el desarrollo del pensamiento poético de países como España. El famoso poema Valle Vallejo de Gerardo Diego, ¿se acuerda? Sí, poema, homenaje, precioso poema de... Gerardo Diego, que estuvo dentro del creacionismo al lado de Huidobro junto con Larrea. Ahora el profesor señaló la algo segunda edición de Trilce se hace en Madrid, se hace en España. Yo creo que ese planteo, ese Hace problema que Bergamín. tú planteas en torno a que las escuelas de letras no han sabido con su pensa, digamos, aportar una visión autóctona propia, ¿no? Es porque nosotros seguimos siendo subsidiarios de pensamientos ajenos al pensamiento latinoamericano, que ya es un pensamiento universal porque se ha insertado dentro del gran pensamiento universal. No puede ser de otro modo. Los autoctonismos están pasados de moda, eso no sirve. Eso es provincianismo. Y ya Darío lo decía, Martí lo decía en Nuestra América al comienzo, ¿no? Es decir, espíritus de campanario, ¿no? De campanario de pueblo. Eso no es posible. Hay que ser universal, pero hay que ser universal a partir de la propia realidad, ¿no? Injertes en nuestras repúblicas el mundo. Exacto. Pero el tronco ha de ser el de nuestra república. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas de letras han sido subsidiarias del pensamiento crítico, ¿no?, europeo y después norteamericano. Entonces, mientras
el historicismo, digamos, marcó la crítica literaria desde España, el historicismo hispanizante. Toda nuestra crítica literaria es hispanizante, es historicista, a la manera de España, o lo afrancesado. Después viene, entonces, toda la tendencia del estructuralismo, entonces nos afrancesamos. Después viene un tipo de estructuralismo, la semiótica, entonces nos metemos en la semiótica francesa, norteamericana, etcétera, y toda nuestra crítica de la literatura pasa a ser una crítica donde el objeto de estudio es aislado de todos sus contextos, ¿no? Como decía Sartre, recogido después por Carpentier en América Latina, el problema de los contextos. Entonces, la obra literaria en América Latina en los últimos tiempos, por un exceso de formalismo, ¿no?, se aísla de todos sus contextos. Y por supuesto, claro, nosotros no tenemos valores, ¿no?, porque nuestros valores no pueden tener las estructuras rígidas que tiene el pensamiento y la literatura europea. Nuestra literatura tiene valores no por eso, sino porque es la expresión de una cultura, ¿no?, ya americana pero universal también. Entonces, cuando las escuelas de letras se dan cuenta que ese marbete terrible que es el formalismo crítico no sirve, empiezan a buscar entonces nuevos caminos. Y en eso están, creo hoy, como la mayoría de las escuelas de letras del continente. Un movimiento de renovación. De renovación, cómo no. Y eso lo ha alimentado mucho, esta última oleada de críticos latinoamericanos. Exacto. Que vienen haciendo aportes de verdad bastante pertinentes al proceso. Hay una cosa significativa en este proceso de la cultura en general. Las generaciones, por ejemplo, hasta la generación del 50, iban mucho a tomar la poesía francesa, la gran poesía norteamericana, la poesía inglesa. Yo pienso ya que las últimas promociones de poetas latinoamericanos tienen como referencias fundamentales la propia poesía latinoamericana. Sí. Aunque también conozcan, y es muy bueno que lo hagan, no se trata de cerrarse el mundo, es un aldeanismo absurdo, sí, pero que ya tienen importantes referencias que son latinoamericanas. Yo te digo una cosa, yo soy un muy buen lector de novela latinoamericana como fuente de imágenes para la poesía que yo pueda escribir. Pero fíjate que hay un fenómeno bien curioso. Octavio Paz, que es uno de los más grandes poetas y escritores latinoamericanos de este siglo. Octavio Paz incursiona, por ejemplo, en algo que muy pocos se incursionaron los grandes creadores nuestros, en la poesía oriental, japonesa, sí, china, hindú, ¿no? Y bueno, y de ahí extrae elementos riquísimos que le permite enriquecer su propia concepción de la poesía desde la visión latinoamericana, ¿no? Himno entre ruinas, que es uno de sus grandes poemas, bueno, Himno entre ruinas es una expresión de esa multiplicidad de tendencias, de ese universalismo, ¿no?, de ese mundialismo, diríamos más bien, de la poesía latinoamericana de hoy, que no tiene ahora ningún prejuicio. O sea, si hay algo bueno en Japón que hay que leer y que es valioso, venga Japón. Si hay algo bueno en Alemania, venga Alemania. Entonces ya nos quitamos de ese problema de que si nos inspiramos o si buscamos un punto de referencia en alemán, entonces somos germanistas y negamos nuestra realidad. La única manera de librarse de una influencia es teniendo varias. Exacto. Entonces la mejor manera de afirmar nuestra identidad latinoamericana es ser universal y es apoyarse en todos los valores de todos los países, siempre que sean valores de verdad, y no sean mercancías, ¿no?, que nos están vendiendo y que son baratijas, ¿no? Claro, realmente nos enriquezcan. En el caso de MSCR, que nace en Martinica, escribe un gran poema que es el reflejo fiel de ese mundo tropical del Caribe, ese mundo maravilloso y triste de Martinica, pero lo escribe en francés. Sin embargo, es uno de los grandes poetas latinoamericanos, para mí, más que francés. Ahora, el profesor Navarrete hizo una referencia ayer en su ponencia que me parece muy importante, ¿no? Usted hablaba del escritor como una cantera de ética, una cantera de moralidad, que debe, digamos, ser una referencia fundamental en estos momentos de crisis política, ideológica, social. Sería bueno que retomáramos ese tema ya para cerrar, que el tiempo se nos está acabando. O sea, ¿cuál sería, digamos, en este momento el tipo de presencia, el papel, la influencia que debe jugar en este momento el escritor? Y vamos a hablar de Venezuela, ¿por qué no? En este momento de gran confusión, ¿dónde está la presencia? Bueno, ya que me preguntas primero, quiero sintetizar para que los compañeros también pues, puedan explicarlo. Yo he escrito en los últimos tiempos, mis trabajos están dirigidos básicamente a ese problema. Es un problema viejo, pero es un problema que tenemos que verlo de manera nueva. El famoso tema del compromiso latinoamericano, el compromiso del escritor con su sociedad, que Vallejo saldó muy bien en su artículo El escritor ante la política, me parece que excelentemente bien saldado, tiene que partir de un compromiso primero con la autenticidad del ser humano.
O sea, nosotros no podemos artificialmente escribir una obra literaria postiza, ¿no? Porque hay un compromiso con la sociedad, y entonces tenemos que hacer. Y Vallejo en eso fue categórico, rechazó por lo menos la poesía de cartel de Mayakovsky, y como poeta lo enterró definitivamente. Y la esteticista. Y propuso y escribió otro tipo de poesía que era militante, pero militante en el sentido de la justicia humana, en los valores humanos, recapturarlos y revalorizarlos, pero desde el punto de vista artístico, siendo auténtico consigo mismo. Si se es auténtico consigo mismo, se es auténtico en el compromiso con su sociedad. Y Vallejo supo conjugar plenamente las dos cosas. Fue un militante de la lucha por la justicia y fue un militante de una obra profundamente humana que enriqueció la cultura latinoamericana y por tanto enriqueció los valores de nuestros pueblos. Entonces esa es la mejor manera de ser revolucionario y no proclamar consignas que no tienen ningún valor. Bien, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Bueno, esperamos que estas reflexiones de tipo literarias, críticas, hayan servido para que nuestros televidentes tengan una idea de cómo ha sido el proceso del pensamiento latinoamericano, digamos, partiendo de esa figura fundamental de la poesía, como lo es César Vallejo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Seguimos conversando.